Millonario visitó el museo y se congeló al ver a su ex con un niño igualito a él, y quedó helado. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. «Mami, espérame», gritó el niño, soltando la mano de Lucía y corriendo hacia las enormes pinturas que colgaban en la pared del Museo de Arte Latinoamericano. «Mateo, no corras», le dijo Lucía con voz firme pero cariñosa, alcanzándolo rápidamente. «Acá hay que caminar despacio, ¿te acordás?» El niño de 6 años asintió con una sonrisa traviesa, sus ojos verdes brillando de curiosidad mientras observaba una obra de Diego Rivera. Lucía no pudo evitar sonreír al ver cómo su hijo se quedaba fascinado frente a cada cuadro, haciendo preguntas que a veces la sorprendían. «¿Por qué ese señor tiene las manos tan grandes, mami?» «Porque el artista quería mostrar que era un trabajador, mi amor. Las manos grandes representan el trabajo duro». Lucía Fernández, de 32 años, llevaba 5 años trabajando como curadora en el museo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante y vestía una blusa blanca con pantalones oscuros que le daban un aire profesional, pero accesible. Había organizado esta pequeña visita privada para Mateo en su día libre, aprovechando que el museo estaba casi vacío. «Señora Fernández, disculpe la interrupción». Lucía se volteó hacia María, la recepcionista del museo, que se acercaba con paso rápido. «¿Qué pasa, María? Hay un señor preguntando por usted. Dice que la conoce de antes y que quiere saludarla. Está esperando en el lobby principal». Lucía frunció el ceño. No esperaba visitas ese domingo por la tarde. «¿Te dijo su nombre?» «Alejandro Mendoza, creo que dijo». El mundo de Lucía se detuvo. Por un momento sintió que le faltaba el aire. Ese nombre que no había escuchado en 7 años resonó en su cabeza como un eco del pasado que prefería mantener enterrado. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Mateo, notando que su madre se había quedado muy quieta. «Sí, mi amor, todo está bien», respondió automáticamente aunque su voz sonaba temblorosa. «María, dile que ya vamos para allá». «¿Segura, señora? Se ve usted un poco pálida». Lucía respiró profundo. Sabía que tarde o temprano este momento llegaría, pero nunca se imaginó que sería así, en su lugar de trabajo, con Mateo a su lado. «Mateo, vamos a conocer a una persona que mami conocía de antes, ¿sí? ¿Es tu amigo?» Lucía dudó por un segundo antes de responder. Era mi amigo hace mucho tiempo». Tomó la mano de su hijo y caminaron juntos hacia el lobby principal. Con cada paso, Lucía sentía que el corazón se le aceleraba más. ¿Qué estaría haciendo Alejandro en Ciudad de México después de tantos años? ¿Sabría él que tenía un hijo? Cuando llegaron al lobby lo vio inmediatamente. Alejandro Mendoza, de 35 años, vestía un traje elegante color gris oscuro que le sentaba perfectamente. Su cabello negro tenía algunas canas en las sienes que no recordaba, y su postura irradiaba la confianza de alguien que había conquistado el mundo de los negocios. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, por un momento volvió a ser el mismo joven de 28 años que la había dejado sin explicaciones. «Lucía», dijo él, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Alejandro», respondió ella, tratando de mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?» Pero Alejandro ya no la estaba mirando a ella. Sus ojos verdes estaban fijos en el niño que estaba junto a Lucía, tomado de su mano. La expresión de su cara cambió completamente, como si hubiera visto un fantasma. Mateo, con la curiosidad típica de los niños, levantó la cabeza para observar al hombre alto que miraba tan fijamente a su mamá. «¿Usted es el amigo de mi mami?», preguntó con voz clara y directa. Alejandro se quedó sin palabras. Los ojos del niño eran exactamente iguales a los suyos. La misma forma, el mismo color verde intenso, incluso la misma manera de ladear ligeramente la cabeza cuando hacía una pregunta. Era como estar viendo una fotografía de sí mismo a los 6 años. Alejandro intentó hablar, pero no encontraba las palabras. Lucía se dio cuenta de lo que estaba pasando y sintió pánico. No estaba preparada para esto. No había planeado que se conocieran de esta manera. «Mateo, mi amor, ¿por qué no vas a ver otra vez el cuadro de los girasoles? Está justo ahí», le dijo señalando hacia una sala cercana. «Mamá va a platicar un minutito con el señor
y luego te alcanzo. ¿Está bien? El niño asintió y se dirigió hacia donde le había indicado su madre, pero no sin antes voltear una vez más hacia Alejandro con curiosidad. Cuando Mateo se alejó lo suficiente, Alejandro finalmente pudo articular palabras. Lucía, ese niño es... No aquí, Alejandro, lo interrumpió Lucía en voz baja. No vamos a tener esta conversación aquí. ¿Es mi hijo?, preguntó él directamente con voz ronca. Lucía lo miró a los ojos por un momento que pareció eterno. Luego asintió lentamente. Su nombre es Mateo, tiene 6 años. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó discretamente en una columna del lobby mientras procesaba la información. ¿Por qué nunca me dijiste? Lo intenté, respondió Lucía con la voz quebrada. Traté de contactarte cuando me enteré de que estaba embarazada, pero ya te habías ido a Miami. Cambiaste tu número, tu correo, todo. Era como si hubieras desaparecido del mundo. Lucía, yo... No, Alejandro, no ahora. Mi hijo está aquí, y no voy a permitir que esto se convierta en un drama. Si quieres hablar, podemos hacerlo después, pero no frente a él. En ese momento, Mateo regresó corriendo hacia ellos. «Mami, ¿viste que hay un cuadro con un gato igualito al de la vecina?» Lucía se agachó para estar a la altura de su hijo, tratando de recuperar la compostura. «Sí, mi amor, ya lo vi». «¿Te gustó?» «Mucho, señor», le dijo a Alejandro. «¿A usted le gustan los cuadros?» Alejandro se aclaró la garganta y se agachó también para quedar a la altura del niño. «Sí, Mateo, me gustan mucho. ¿Cómo sabe mi nombre?» La pregunta inocente del niño creó un silencio incómodo. Lucía intervino rápidamente. «Se lo dije yo, mi amor. Bueno, creo que ya es hora de irnos. Papá Ricardo nos está esperando para cenar». Al escuchar el nombre Papá Ricardo, Alejandro sintió una punzada en el pecho que no esperaba. No solo tenía un hijo del que nunca supo, ese hijo tenía otro padre. Capítulo 2. 2 hombres, un niño. 2 semanas después del encuentro en el museo, Alejandro no había podido sacarse de la cabeza la imagen de Mateo. Había regresado a Ciudad de México después de 7 años construyendo su empresa de desarrollo inmobiliario en Miami. Pero ahora sus planes de negocios parecían insignificantes comparados con la revelación de que tenía un hijo. Se encontraba en su oficina temporal en Polanco, revisando contratos para un nuevo proyecto en Santa Fe, cuando decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Esa tarde, Lucía salía del museo cuando lo vio esperándola en la entrada. Vestía una camisa azul sin corbata y pantalones de vestir, intentando verse menos formal que la vez anterior. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», le preguntó, apretando su bolsa contra el pecho. «Necesitamos hablar, Lucía. En serio. Te dije que podíamos platicar, pero no acá. Mateo sale de la escuela en 1 hora y tengo que ir por él. Entonces vamos por un café rápido. Hay una cafetería a 2 cuadras». Lucía dudó. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esta conversación, pero no se sentía preparada. «Está bien, pero solo media hora». Caminaron en silencio hasta llegar a un pequeño café llamado Mestizo, en la zona de doctores. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. «Contame todo», dijo Alejandro sin preámbulos. «Necesito saber qué pasó después de que me fui». Lucía removió su café con leche y suspiró. «Me di cuenta de que estaba embarazada como a los 2 meses de que te fuiste. Al principio pensé que era por el estrés de la maestría y mi trabajo en el museo, pero cuando me hice la prueba, ¿por qué no insististe en contactarme?» «¿Insistir?». Lucía alzó la voz, pero luego bajó el tono al darse cuenta de que estaban en público. «Alejandro, te mandé como 20 mensajes de WhatsApp que nunca contestaste. Te llamé no sé cuántas veces y tu teléfono estaba desconectado. Le pedí a tu hermana Sofía que me diera tu nuevo número y me dijo que habías sido muy claro en que no querías saber nada de México ni de nadie de acá». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Lucía, yo estaba pasando por un momento muy complicado. Había problemas legales con mi primer socio en Miami. Me estafó con una inversión y casi pierdo todo. Tuve que cambiar hasta de abogado. Sí cambié mi número y mi correo porque había gente que me estaba amenazando. ¿Y no se te ocurrió avisarme?». Lucía sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos.
¿Sabes lo que fue estar embarazada y sola, creyendo que me habías abandonado a propósito? No sabía que estabas embarazada, porque no me diste la oportunidad de decírtelo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Alejandro se dio cuenta de que había cometido errores que no podía deshacer. ¿Y Ricardo?, preguntó finalmente. Ricardo es pediatra en el Hospital Español. Lo conocí cuando Mateo tenía 2 años y se enfermó de bronquitis. Es un buen hombre. Ha estado con nosotros durante 4 años. ¿Mateo lo ve como su padre? Lucía asintió lentamente. Ricardo nunca trató de reemplazarte porque Mateo nunca supo que existías. Para él Ricardo es su papá. Es quien lo lleva al fútbol los sábados, quien lo ayuda con la tarea, quien lo cuida cuando se enferma. Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. Se había perdido los primeros 6 años de la vida de su hijo. ¿Viven juntos? No, pero Ricardo viene a casa casi todos los días. Cenamos juntos, ve películas con Mateo, me ayuda con todo. Somos una familia. ¿Te vas a casar con él? No lo sé, respondió Lucía honestamente. Ricardo me lo ha propuesto varias veces, pero yo siempre le digo que necesito tiempo. Alejandro sintió una pequeña esperanza, pero inmediatamente se sintió culpable por ese sentimiento. ¿Qué le dijiste a Mateo sobre su papá biológico? Que su papá había tenido que irse muy lejos por trabajo cuando él era muy pequeñito y que algún día tal vez regresaría. Nunca hablé mal de vos, Alejandro. Nunca le dije que nos habías abandonado, aunque eso fuera lo que yo creía. Quiero conocerlo, dijo Alejandro de repente. Quiero ser parte de su vida. No es tan fácil. Ricardo no sabe quién sos realmente. Mateo no sabe que existís. No podés llegar y cambiar todo de la noche a la mañana. Pero es mi hijo, y también es hijo de Ricardo en todo lo que importa, exclamó Lucía. Ricardo es quien se despertó todas las noches cuando le salían los dientes, quien lo cuidó cuando tuvo varicela, quien le enseñó a andar en bicicleta. Vos podés ser su padre biológico, pero Ricardo es su papá. Alejandro se quedó callado, procesando las palabras de Lucía. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que no podía simplemente alejarse ahora que sabía la verdad. ¿Qué propones entonces? No sé, admitió Lucía. Esto es nuevo para mí también. Nunca pensé que ibas a regresar. Bueno, ya regresé, y no me pienso ir otra vez. ¿Qué quieres decir? Que estoy considerando mudarme definitivamente a México. Ya estoy viendo oficinas para abrir una sucursal de mi empresa acá. Lucía lo miró sorprendida. Alejandro, no podés tomar decisiones tan grandes solo por esto. Tu vida está en Miami. Mi vida está donde está mi hijo, respondió él con determinación. Perdí sus primeros 6 años, pero no me voy a perder el resto. En ese momento el teléfono de Lucía sonó. Era Ricardo. Hola, amor. Sí, ya salí del trabajo. ¿Qué? ¿Mateo se cayó en el recreo? ¿Está bien? Ok, ya voy para allá. No, no te preocupes, yo paso por él. Te veo en casa. Colgó y se puso de pie rápidamente. Tengo que irme. Mateo se lastimó en la escuela y Ricardo ya está yendo a revisarlo. ¿Está bien? ¿Es grave? La preocupación genuina en la voz de Alejandro sorprendió a Lucía. No, parece que solo se raspó la rodilla, pero quiero ir a verlo. Te llevo. No, Alejandro. No es buena idea. Por favor, Lucía. Es mi hijo también. Lucía lo miró por un momento. Podía ver la desesperación en sus ojos, la necesidad de estar cerca de Mateo, aunque fuera en estas circunstancias. Está bien, pero te quedas en el auto. No quiero confundir a Mateo viéndote otra vez tan pronto. Alejandro asintió, agradecido por al menos poder estar cerca. Mientras manejaba hacia la escuela, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo habría sido su vida si hubiera sabido sobre Mateo desde el principio. ¿Habría dejado Miami? ¿Se habría quedado con Lucía? ¿Serían una familia ahora? Pero también pensó en Ricardo, un hombre que había estado ahí cuando él no pudo estar. Un hombre que había criado a su hijo con amor y dedicación. ¿Tenía derecho a llegar ahora y reclamar su lugar? Estas preguntas lo atormentaban mientras se dirigían hacia lo que sería el primer paso en una situación que cambiaría las vidas de todos para siempre. Capítulo 3. La obra de teatro. 3 meses habían pasado desde aquel primer encuentro en el museo. Alejandro había logrado establecer una rutina de encuentros casuales con Mateo,
siempre con Lucía presente y sin que el niño supiera quién era realmente. Se habían encontrado en el parque de Chapultepec, en una librería de Coyoacán y en algunos eventos del museo donde Lucía trabajaba. Ricardo había notado estos encuentros, pero Lucía le había dicho que Alejandro era un empresario interesado en patrocinar algunas exposiciones del museo. Una mentira que la hacía sentir terrible, pero que necesitaba para ganar tiempo mientras decidía cómo manejar la situación. «Mami, ¿ya se te olvidó que hoy es mi obra?», preguntó Mateo esa mañana mientras desayunaba cereal en la pequeña cocina de su departamento en la colonia Roma Norte. «Claro que no, mi amor. Vas a ser el mejor Benito Juárez que haya visto esa escuela», respondió Lucía, acomodándole el uniforme. «Papá Ricardo y yo vamos a estar en primera fila aplaudiéndote». El Colegio Americano de México, donde estudiaba Mateo, organizaba cada año una obra sobre personajes históricos mexicanos. A Mateo le había tocado interpretar a Benito Juárez y había estado practicando sus líneas durante semanas. «¿Y si se me olvida lo que tengo que decir?». «No se te va a olvidar, y si se te olvida, yo te voy a ayudar desde el público, ¿ok?». Esa tarde, el auditorio del colegio estaba lleno de padres de familia con sus cámaras listas. Lucía y Ricardo llegaron temprano para conseguir buenos lugares. Ricardo vestía una camisa azul claro y pantalones de mezclilla, su look clásico de fin de semana. Sus lentes le daban un aire intelectual que combinaba perfectamente con su personalidad tranquila. «¿Nervioso por nuestro pequeño actor?», le preguntó Ricardo a Lucía, tomándole la mano. «Un poco. Ya sabes cómo se pone cuando hay mucha gente. Va a estar perfecto. Mateo es muy inteligente, se parece a su mamá». Lucía sonrió, pero se sintió culpable. Cada vez que Ricardo hacía comentarios sobre Mateo y ella, sentía el peso de la mentira que había estado cargando. La obra comenzó y varios niños fueron representando a diferentes personajes históricos. Cuando le tocó el turno a Mateo, salió al escenario con un traje negro que le quedaba un poco grande y un sombrero de copa. «Mi nombre es Benito Juárez», comenzó con voz clara y fuerte. «Nací en un pueblo muy pequeño de Oaxaca y mi familia era muy pobre. Pero yo creía que con educación y trabajo duro, todos los mexicanos podíamos tener una vida mejor». Lucía y Ricardo aplaudieron orgullosos. Mateo estaba haciendo un trabajo excelente, sin nervios y con mucha seguridad. Fue entonces cuando Lucía vio una figura familiar entrando al auditorio. Alejandro, vestido con un traje gris oscuro, buscaba un lugar donde sentarse. Su corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo ahí? «¿Todo bien?», le preguntó Ricardo, notando que Lucía se había puesto tensa. «Sí, todo bien», mintió ella, tratando de no voltear hacia donde estaba Alejandro. Pero Alejandro los había visto. Desde el fondo del auditorio, observaba no solo a Mateo en el escenario, sino también a la pareja que claramente eran sus padres. Vio cómo Ricardo grababa con su teléfono, cómo Lucía aplaudía emocionada, cómo se veían como una familia perfecta. Cuando Mateo terminó su participación, bajó corriendo del escenario hacia donde estaban Lucía y Ricardo. «Papá, mami, ¿vieron? No se me olvidó nada». «Estuviste increíble, campeón», le dijo Ricardo cargándolo y dándole un abrazo. «Eres el mejor Benito Juárez que he visto en mi vida». «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Lucía dándole un beso en la frente. «Estamos muy orgullosos de vos». Desde atrás, Alejandro observaba la escena con una mezcla de orgullo y dolor. Ese era su hijo, pero él no tenía lugar en ese momento familiar. Era un extraño observando desde la distancia. Después de la obra, mientras la gente se dispersaba, Alejandro se acercó a ellos. Lucía lo vio venir y sintió pánico. «Mateo, qué buena actuación», le dijo Alejandro agachándose para quedar a su altura. «Señor Alejandro», exclamó Mateo con sorpresa. «¿Usted vino a ver la obra?». «Sí, vine especialmente para verte. Hiciste un trabajo excelente». Ricardo frunció el ceño. No reconocía a este hombre, y le pareció extraño que conociera tanto a Mateo como para venir a su obra escolar. «Disculpe, ¿usted es...?», preguntó Ricardo, extendiéndole la mano. Alejandro se incorporó y le estrechó la mano. «Alejandro Mendoza, soy un amigo de Lucía del trabajo». «Ricardo Salinas», respondió Ricardo, «el papá de Mateo». Las palabras «el papá de Mateo»
fueron como un puñetazo en el estómago para Alejandro, pero mantuvo la compostura. Mucho gusto, doctor Salinas. Lucía me ha hablado mucho de usted. Ricardo miró a Lucía con curiosidad. Ella no le había mencionado mucho sobre ningún Alejandro del museo. Papá Ricardo, ¿podemos ir por helado para celebrar?, interrumpió Mateo. Por supuesto, campeón, respondió Ricardo. ¿Nos acompañas, Alejandro? La invitación tomó a todos por sorpresa. Lucía se puso pálida y Alejandro no supo qué responder. No quiero molestar. No es molestia, ¿verdad, amor?, le dijo Ricardo a Lucía. Sí, claro, respondió ella débilmente. Y así fue como los cuatro terminaron en la heladería Teposnieves de la colonia Roma, en una situación surrealista donde Mateo comía helado de vainilla, ajeno a la tensión que se respiraba entre los adultos. ¿A qué se dedica, Alejandro?, preguntó Ricardo mientras Mateo jugaba con el helado. Desarrollo inmobiliario. Tengo proyectos en Miami y ahora estoy expandiendo operaciones a México. ¿Y cómo conoció a Lucía? Alejandro miró a Lucía antes de responder. Nos conocimos hace varios años, antes de que ella trabajara en el museo. Éramos amigos. Ricardo asintió, pero algo en la forma en que Alejandro había dicho amigos no lo convenció del todo. «Papá Ricardo, ¿usted también construye casas?», preguntó Mateo de repente. «No, campeón. Yo soy médico, ¿te acordás? Curo a los niños cuando se enferman». «Ah, sí. Y el señor Alejandro hace casas como las de los cuentos». «Algo así», sonrió Alejandro. «¿Te gustarían las casas, Mateo?» «Sí, me gustaría tener una casa con jardín grande para jugar fútbol. A lo mejor algún día podés venir a ver algunos de mis proyectos». Ricardo notó cómo los ojos de Alejandro se iluminaban al hablar con Mateo, y cómo el niño parecía cómodo con este hombre que apenas conocía. Había algo en la dinámica que no podía descifrar, pero que le generaba una extraña inquietud. Cuando terminaron los helados, se despidieron en la puerta de la heladería. «Fue un gusto conocerlo, Alejandro», dijo Ricardo. «Espero que nos veamos pronto». «Igualmente, doctor, y felicidades por tener un hijo tan extraordinario». «Gracias», respondió Ricardo, pero notó que cuando Alejandro dijo extraordinario, lo había dicho mirando directamente a Mateo, con una intensidad que le pareció paternal. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ricardo confrontó a Lucía en la sala de su departamento. «Lucía, tenemos que hablar». «¿De qué?», preguntó ella, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «De Alejandro. Hay algo que no me estás contando». Lucía sintió que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. Ya no podía seguir mintiendo. «Ricardo, sentate. Necesito contarte algo». Capítulo 4. Decisiones impulsivas. Ricardo se sentó en el sillón de la sala, con una expresión seria que Lucía rara vez le había visto. Ella se quedó de pie, nerviosa, jugando con sus manos. «Alejandro no es solo un amigo del trabajo», comenzó Lucía con voz temblorosa. Es el papá biológico de Mateo». Ricardo se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, confusión, dolor y finalmente una calma extraña. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace 3 meses. Apareció en el museo de la nada. Yo no sabía que había regresado a México». «¿Y por qué no me dijiste?» «Porque tenía miedo», admitió Lucía sentándose en el borde del sofá. «Miedo de cómo ibas a reaccionar, miedo de lastimarte, miedo de que todo cambiara entre nosotros». Ricardo se quitó los lentes y se masajeó las sienes. Era su gesto típico cuando estaba procesando información médica compleja, pero ahora lo usaba para procesar algo mucho más personal. «¿Él sabe que Mateo es su hijo?» «Sí». Se dio cuenta inmediatamente cuando lo vio. Son idénticos». «¿Y qué quiere?» «Quiere ser parte de la vida de Mateo. Dice que se va a mudar definitivamente a México». Ricardo guardó silencio nuevamente. Lucía esperaba gritos, reproches, cualquier cosa, menos esta calma que la ponía aún más nerviosa. «¿Todavía lo amas?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. «Ricardo, yo...» «Es una pregunta simple, Lucía. ¿Todavía lo amas?» «No lo sé», respondió honestamente. «Creí que había superado todo eso hace años, pero verlo otra vez, no sé qué siento».
Ricardo asintió lentamente. ¿Y él? ¿Todavía te ama a vos? Nunca hablamos de eso. Solo hablamos de Mateo. Pero se nota, Lucía. La forma en que te miraba en la heladería. La forma en que vos te pusiste nerviosa cuando llegó. Yo no soy tonto. Lucía comenzó a llorar. Ricardo, no quiero lastimarte. Vos has sido increíble con Mateo y conmigo. Sos el mejor hombre que conozco. Pero no soy el papá de Mateo, dijo Ricardo con voz tranquila. No realmente. Sí lo sos, exclamó Lucía. En todo lo que importa vos sos su papá. Lo has criado, lo has cuidado, lo amás como si fuera tu propio hijo. Y lo amo. Mateo es lo más importante en mi vida después de vos, pero eso no cambia el hecho de que tiene un padre biológico que quiere conocerlo. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle. ¿Sabés qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que puedo entender por qué Alejandro quiere estar cerca de su hijo. Si yo estuviera en su lugar haría exactamente lo mismo. Lucía se sorprendió por la madurez de Ricardo, pero también se sintió culpable. Había estado esperando una reacción más emocional, gritos, reproches que de alguna manera la hicieran sentir menos culpable por haberle mentido durante meses. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. No lo sé. Necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Vas a dejar de venir a casa? ¿Vas a alejarte de Mateo? Nunca me alejaría de Mateo, dijo Ricardo firmemente. Ese niño es mi hijo en mi corazón, sin importar lo que diga un examen de ADN. Pero necesito entender cuál es mi lugar en todo esto ahora que él está de vuelta. Al día siguiente, Alejandro estaba en su oficina temporal en Santa Fe, cuando recibió una llamada que no esperaba. ¿Alejandro Mendoza? Sí, ¿quién habla? Habla Ricardo Salinas. Creo que necesitamos platicar. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Doctor Salinas, por supuesto. ¿Dónde quiere que nos veamos? ¿Conoce el café Blend Station en la Colonia del Valle? Puedo encontrarlo. ¿A las 6 de la tarde le parece bien? Ahí estaré. Esa tarde, Alejandro llegó al café 15 minutos antes de la cita. Estaba nervioso. No sabía qué esperar de esta conversación. ¿Vendría Ricardo a reclamarle por estar cerca de Mateo? ¿A pedirle que se alejara? Ricardo llegó puntual, vestido con su camisa azul claro de siempre y una chamarra ligera. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Se sentaron en una mesa al fondo, pidieron sus cafés y se quedaron en silencio por unos minutos. Lucía me contó todo anoche, dijo finalmente Ricardo. Doctor, yo quiero que sepa que nunca fue mi intención. Llámeme Ricardo. Y sí, sé que nunca fue su intención. Lucía me explicó lo que pasó hace 7 años. ¿Y qué piensa hacer? Ricardo tomó un sorbo de su café americano antes de responder. Esa es una pregunta interesante, porque la verdad es que no sé qué hacer. Durante 4 años Mateo ha sido mi hijo. Lo he visto crecer, he estado ahí en cada momento importante. Y ahora aparece usted, que es su verdadero padre. Y tengo que... ¿qué? ¿Hacerme a un lado? Yo no le estoy pidiendo que se haga a un lado, dijo Alejandro. Puedo ver que Mateo lo ama. Y puedo ver que usted lo ama también. Entonces, ¿qué está pidiendo? Una oportunidad de conocer a mi hijo, de ser parte de su vida, aunque sea de alguna manera pequeña. Ricardo lo estudió con la mirada. ¿Sabe lo que es levantarse a las 3 de la mañana porque un niño de 2 años tiene fiebre y está llorando? No. ¿Sabe lo que es enseñarle a un niño a ir al baño, a amarrarse los zapatos, a andar en bicicleta? No, admitió Alejandro. No sé nada de eso, pero quiero aprender. ¿Sabe lo que es ir a juntas de padres en la escuela, donde todos los maestros lo conocen porque ha estado ahí desde que el niño entró al kinder? Alejandro se quedó callado. Ricardo tenía razón. Él era un extraño en la vida de Mateo, sin importar que compartieran el mismo ADN. Mire, Alejandro, continuó Ricardo, no lo voy a odiar por esto. No es su culpa que Lucía no haya podido contactarlo cuando se enteró del embarazo. Pero tampoco puedo pretender que esto no cambia todo. ¿Qué propone entonces? Honestamente no lo sé. Nunca me imaginé en una situación así. En el hospital veo familias complicadas todo el tiempo, pero nunca pensé que mi propia familia se volvería complicada. Ricardo, dijo Alejandro, yo respeto todo lo que usted ha hecho por Mateo y respeto su relación con Lucía. No vine acá a destruir nada.
Pero es mi hijo, y no puedo simplemente alejarme y actuar como si no existiera. Ricardo asintió. Era exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Usted ama a Lucía?, preguntó de repente. La pregunta tomó a Alejandro desprevenido. Sí, siempre la amé. Dejarla fue el error más grande de mi vida. ¿Y qué planea hacer con eso? No lo sé. Lucía está con usted ahora. Ustedes son una familia. Pero ella nunca me ha dicho que me ama, confesó Ricardo. En 4 años, nunca me ha dicho esas palabras. Siempre pensé que solo necesitaba tiempo, pero ahora me doy cuenta de que tal vez estaba esperando que usted regresara. Los dos hombres se quedaron en silencio, cada uno procesando sus propias emociones. ¿Sabe qué es lo más loco de todo esto?, dijo Ricardo finalmente. ¿Qué? Que me cae bien, y eso me molesta muchísimo. A pesar de la tensión, Alejandro sonrió levemente. A mí también me cae bien, y eso hace todo esto más complicado. Mucho más complicado. Terminaron sus cafés en un silencio relativamente cómodo. Cuando se levantaron para irse, Ricardo le dijo: Alejandro, no sé cómo vamos a resolver esto, pero hay una cosa que necesito que entienda. ¿Qué? Mateo es mi prioridad. No usted, no Lucía, no yo. Mateo, lo que sea mejor para él, eso es lo que vamos a hacer. Alejandro asintió. En eso estamos completamente de acuerdo. Mientras salían del café, ninguno de los dos sabía que esta sería la conversación que cambiaría todo el rumbo de sus vidas y las decisiones que estaban por venir. Transmedia capítulo 5. La verdad de un niño. Una semana después de la conversación entre Ricardo y Alejandro, la tensión en casa se había vuelto insostenible. Mateo, con la intuición que tienen los niños, había comenzado a hacer preguntas que Lucía no sabía cómo responder. «Mami, ¿por qué papá Ricardo ya no viene a cenar todos los días?», preguntó mientras desayunaba antes de ir a la escuela. «Está muy ocupado en el hospital, mi amor», le respondió Lucía, evitando mirarlo a los ojos. «¿Y por qué siempre estás triste?». Esta vez Lucía sí lo miró. No se había dado cuenta de que su estado emocional fuera tan obvio para un niño de 6 años. «No estoy triste, Mateo. Sí estás triste. Y papá Ricardo también está raro. Ayer, cuando vino por mí a la escuela, no me llevó por helado como siempre». Lucía suspiró. Su hermana Elena, que era psicóloga infantil, le había dicho que los niños perciben más de lo que los adultos creen, y que era mejor ser honesto con ellos de manera apropiada para su edad. Esa tarde, Lucía le pidió a Elena que viniera a casa. Necesitaba ayuda para decidir cómo manejar la situación. «Lu, esto no puede seguir así», le dijo Elena mientras tomaban té en la cocina. «Mateo se está dando cuenta de que algo está pasando, y eso lo está poniendo ansioso. No sé cómo decirle que tiene otro papá. Es muy pequeño para entender algo tan complicado. Los niños de 6 años entienden más de lo que creemos. Pero tenés que decirle de una manera que no lo confunda ni lo lastime. Y si pregunta por qué nunca le dije, entonces le vas a explicar que a veces los adultos también nos confundimos y no sabemos qué hacer». Esa noche, después de la cena, Lucía se sentó con Mateo en su cama para leerle un cuento antes de dormir, como hacían todas las noches. «Mateo, ¿te acordás que hace unos meses conociste al señor Alejandro en el museo?» «Sí, es el que construye casas. Me cae bien. Me da mucho gusto que te caiga bien, porque tengo algo importante que platicarle». Mateo dejó de ver las ilustraciones del libro y le prestó toda su atención a su mamá. «¿Qué cosa? ¿Te acordás que una vez me preguntaste de dónde habías venido?» «Sí, me dijiste que crecí en tu pancita y que mi papá biológico había tenido que irse lejos por trabajo». «Exacto. Bueno, Alejandro es tu papá biológico». Mateo se quedó callado por un momento, procesando la información. «¿Entonces tengo 2 papás?» «Sí, mi amor. Tenés a papá Ricardo, que es quien te ha cuidado y te ha criado desde que eras chiquito, y tenés a Alejandro, que es tu papá biológico. ¿Por qué no me habías dicho?» «Porque yo no sabía dónde estaba Alejandro. Hace muchos años se tuvo que ir muy lejos y perdimos el contacto. Pero hace unos meses regresó y ahora quiere conocerte». Mateo frunció el ceño pensando. «¿Papá Ricardo sabe?» «Sí, ya sabe». «¿Está enojado?» «No está enojado, mi amor. Está un poquito confundido, como todos nosotros, porque es una situación nueva para todos».
¿Alejandro también me quiere como me quiere papá Ricardo? Esa pregunta partió el corazón de Lucía. Sí, Mateo, te quiere mucho, aunque apenas te esté conociendo. Y yo tengo que quererlo a él también. No tenés que hacer nada que no quieras hacer. Si querés conocerlo mejor, está bien. Si no querés, también está bien. Nadie te va a obligar a nada. Mateo se quedó pensando por varios minutos. ¿Puedo preguntarle a papá Ricardo si está bien que conozca a Alejandro? Claro que sí, mi amor. Esa es una muy buena idea. Al día siguiente era sábado, y Ricardo vino como siempre a recoger a Mateo para llevarlo a su clase de fútbol en el Club de Golf México. Pero esta vez, en lugar de ser una rutina normal, se convirtió en una conversación que ninguno de los dos esperaba. «Papá Ricardo», le dijo Mateo mientras manejaban hacia el club, «Mami me dijo que Alejandro es mi papá biológico». Ricardo casi frena en seco. Había estado esperando esta conversación, pero no pensó que llegaría tan pronto ni de esta manera. «¿Y cómo te sientes con eso, campeón?» «No sé, está raro. ¿Usted está triste?» Ricardo estacionó el coche en el club y se volteó para ver a Mateo. «¿Sabes qué? Sí estoy un poquito triste. Pero no porque Alejandro sea tu papá biológico, sino porque tenía miedo de que ya no me fueras a querer igual. Pero yo siempre lo voy a querer igual. Usted es mi papá Ricardo, eso no va a cambiar nunca». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿De verdad? De verdad. Usted me enseñó a jugar fútbol, me lleva al doctor cuando estoy enfermo y siempre me ayuda con mi tarea de matemáticas. ¿Y qué pensás de Alejandro? Me gusta platicar con él. Es muy inteligente y sabe muchas cosas, pero no lo conozco como lo conozco a usted. ¿Te gustaría conocerlo mejor?» Mateo asintió. «Sí, pero quiero que usted esté ahí también. ¿Está bien?» Ricardo sonrió. La sabiduría de los niños nunca dejaba de sorprenderlo. «Por supuesto, campeón. Estará bien». Esa tarde, después del fútbol, Ricardo llamó a Alejandro. «Alejandro», habla Ricardo. «Mateo ya sabe quién es usted». ¿Cómo reaccionó? Mejor de lo que esperaba. Quiere conocerlo mejor, pero quiere que yo esté presente. Me parece perfecto. ¿Le gustaría venir mañana a casa de Lucía? Vamos a hacer una barbacoa en el patio. Nada formal, solo para que pueda pasar más tiempo con Mateo de manera natural». Alejandro se quedó sorprendido por la invitación. «¿Estás seguro?» «No», admitió Ricardo. «No estoy seguro de nada últimamente, pero estoy seguro de que lo que es mejor para Mateo es que los adultos en su vida se lleven bien». El domingo por la tarde, Alejandro llegó a la casa de Lucía en la colonia Roma Norte con un regalo para Mateo, un set de legos arquitectónicos. «Son para construir casas», exclamó Mateo emocionado. «Pensé que te gustaría. Podemos construir algo juntos, si querés». «Sí. Papá Ricardo, ¿usted también quiere ayudar?» «Por supuesto, campeón». Y así fue como los tres hombres más importantes en la vida de Mateo terminaron sentados en el piso de la sala, construyendo una casa de legos, mientras Lucía preparaba la comida y los observaba desde la cocina. Era una escena surrealista, su hijo jugando con su padre biológico y el hombre que lo había criado, todos riéndose y trabajando juntos como si fuera la cosa más natural del mundo. Por primera vez en meses, Lucía sintió que tal vez las cosas podrían funcionar. Tal vez podrían encontrar una manera de ser una familia no tradicional pero funcional. Pero esa tranquilidad duraría poco, porque al día siguiente, Alejandro recibiría una llamada de Miami que cambiaría todos sus planes y los pondría a todos frente a la decisión más difícil de sus vidas. La llamada vino el lunes por la mañana, mientras Alejandro revisaba los planos de su nuevo proyecto en Polanco. «Alejandro, habla Marcos», era su socio en Miami. «Tenemos un problema grande. El grupo inversor de Colombia se está retirando del proyecto de Brickell. Si no conseguimos el capital en 2 semanas, vamos a perder todo». Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. «¿Cuánto dinero estamos hablando?» $12 millones. «Y necesito que regreses inmediatamente. Los otros socios quieren reunirse contigo antes de tomar cualquier decisión». Alejandro miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que había empezado a sentir como su hogar otra vez. «Marcos, yo no puedo regresar ahora. Tengo situaciones personales aquí». «Alejandro,
Este proyecto representa el 70% de nuestra empresa. Si lo perdemos, perdemos todo lo que hemos construido en los últimos 5 años. La ironía no se le escapó a Alejandro. Había regresado a México para recuperar a su familia, pero ahora tendría que elegir entre su hijo y el imperio financiero que había construido. «Dame 24 horas para pensarlo», le dijo a Marcos. «No tenemos 24 horas. El vuelo sale mañana a las 6 de la mañana. O estás ahí o perdemos todo». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en su oficina por horas, mirando una foto que había tomado el día anterior de Mateo, construyendo la casa de Legos. Por primera vez en su vida, el dinero y el éxito no eran lo más importante. Pero tampoco podía ignorar que sin su empresa, no tendría nada que ofrecerle a su hijo. La decisión que tomara en las próximas horas cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que había aprendido a amar. Capítulo 6. Construyendo puentes. Esa noche Alejandro llamó a Lucía. «¿Podemos vernos? Necesito platicar contigo de algo importante». Se encontraron en el mismo café donde habían hablado meses atrás. Lucía notó inmediatamente que Alejandro se veía tenso, preocupado. «¿Qué pasa? Tengo que regresar a Miami. Hay una crisis en mi empresa y si no estoy ahí mañana, puedo perder todo en lo que he trabajado durante años». Lucía sintió una sensación familiar en el estómago. Era la misma sensación que había tenido 7 años atrás, cuando él le dijo que se iba. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Podría ser una semana, podrían ser meses. Depende de qué tan complicado esté todo. Alejandro, apenas Mateo está empezando a conocerte. Si te vas ahora, ¿crees que no lo sé?, exclamó él frustrando. ¿Crees que esta no es la decisión más difícil de mi vida? Entonces no te vayas. Lucía, si pierdo la empresa, ¿qué le voy a ofrecer a Mateo? ¿Qué tipo de padre voy a ser si no tengo ni trabajo? El tipo de padre que está presente, respondió ella firmemente. Mateo no necesita que tengas millones de dólares, necesita que estés aquí. Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Lucía reconocía de cuando eran novios y él estaba muy estresado. ¿Y si hay otra opción? ¿Cuál? ¿Y si liquido todo en Miami y me quedo definitivamente en México? Puedo empezar de nuevo aquí, con menos recursos pero con más tiempo para estar con Mateo. Lucía lo miró sorprendida. No esperaba esa propuesta. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Por mi hijo, sí. Por primera vez en meses, Lucía vio al Alejandro que había conocido años atrás, antes de que la ambición se volviera lo más importante en su vida. Pero necesito que sepas algo, continuó él. No lo hago solo por Mateo. ¿Qué quieres decir? Lo hago también por vos. Porque nunca dejé de amarte, Lucía. Y sé que tal vez es muy tarde, sé que tenés una vida con Ricardo, pero necesitaba decírtelo. Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. Alejandro, no me digas nada ahora. Solo quería que lo supieras antes de tomar mi decisión final. Al día siguiente, Alejandro llamó a su socio en Miami. Marcos, no voy a ir. ¿Estás loco? ¿Vas a tirar todo por la ventana? No lo estoy tirando por la ventana, lo estoy poniendo en perspectiva. Inicié el proceso para liquidar mi parte de la empresa. Quiero quedarme con el efectivo que sea posible y cerrar todo de manera ordenada. Alejandro, estás cometiendo el error más grande de tu vida. No, Marcos, ya cometí el error más grande de mi vida hace 7 años. Ahora lo estoy corrigiendo. Esa tarde, Alejandro fue a casa de Lucía para contarle a Mateo su decisión. ¿Significa que ya no se va a ir?, preguntó Mateo cuando Alejandro le explicó que se iba a quedar en México. Significa que me voy a quedar acá contigo, si vos querés. Sí quiero. Podemos terminar de construir la ciudad de Legos que empezamos. Podemos construir todas las ciudades de Legos que querás. Ricardo llegó esa noche a cenar, como había empezado a hacer nuevamente, después de la conversación con Mateo. Al principio se sorprendió de ver a Alejandro ahí, pero Mateo le explicó inmediatamente la situación. Papá Ricardo, Alejandro se va a quedar en México para siempre. Ricardo miró a Alejandro con curiosidad. ¿Es cierto? Sí, liquidé mi empresa en Miami, me voy a quedar acá. ¿Y vas a poder mantener tu nivel de vida? No, admitió Alejandro. Voy a tener que empezar desde abajo otra vez. Pero voy a estar cerca de Mateo. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero.
Ricardo asintió lentamente. Podía ver que Alejandro hablaba en serio. Durante los siguientes 6 meses, la nueva dinámica familiar se fue acomodando gradualmente. Alejandro alquiló un departamento pequeño en la colonia Condesa, cerca de la casa de Lucía. Comenzó a trabajar como consultor independiente para proyectos más pequeños, ganando mucho menos dinero, pero teniendo mucha más flexibilidad de horario. Los fines de semana se convirtieron en una rutina compartida. Alejandro pasaba las mañanas con Mateo, mientras Ricardo trabajaba en el hospital, y las tardes las pasaban los tres juntos, a veces con Lucía, a veces sin ella. Mateo se adaptó sorprendentemente bien a tener 2 figuras paternas. Con Ricardo mantenía la relación de siempre, íntima, cómoda, llena de rutinas establecidas. Con Alejandro desarrolló una relación diferente, más aventurera, llena de proyectos nuevos y conversaciones sobre temas que a Ricardo no le interesaban tanto. «Papá Ricardo es mejor para ayudarme con la tarea», le explicó Mateo a su tía Elena un día. «Pero Alejandro es mejor para construir cosas y hablar de países lejanos. ¿Y no te confunde tener 2 papás? ¿Por qué me va a confundir? Juan Carlos de mi salón tiene 3 abuelas porque sus papás se divorciaron y se volvieron a casar. Las familias pueden ser como uno quiera». La sabiduría de los niños continuaba sorprendiendo a todos. El cambio más difícil fue para Lucía. Se encontró navegando emociones que no había sentido en años. Ver a Alejandro todos los días, verlo interactuar con Mateo, verlo hacer sacrificios reales por su familia, la estaba confundiendo. Ricardo lo notaba. «¿Todavía me amas?», le preguntó una noche mientras cenaban solos, después de que Mateo se había ido a dormir. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque hace meses que no me mirás de la misma manera, y porque sé que Alejandro todavía te ama». Lucía suspiró. No podía seguir evitando esta conversación. «Ricardo, vos sabes que te quiero muchísimo, pero no me amás, no como me gustaría que me amaras. Es complicado». «No, Lucía, no es complicado. Es simple. O me amás o no me amás. Y creo que los dos sabemos la respuesta». Ricardo se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho hace meses. Dejarte que seas feliz». «¿Te vas a ir?». «De la casa, sí. Pero no me voy a alejar de Mateo. Ese niño es mi hijo también, sin importar lo que pase entre nosotros». «Ricardo, no quiero que te sientas como si te estuviera corriendo. No me estás corriendo. Me estoy dando cuenta de que no puedo obligarte a amarme, y no es justo para ninguno de los dos seguir pretendiendo que somos algo que no somos». Esa noche, por primera vez en años, Ricardo no se quedó a dormir en casa de Lucía. Al día siguiente, Lucía se presentó en el consultorio de Alejandro sin avisar. «Necesitamos hablar». «¿Pasó algo con Mateo?». «No, pasó algo conmigo». Se sentaron en el pequeño escritorio que Alejandro había montado en su nuevo departamento. «Ricardo y yo terminamos anoche». Alejandro no dijo nada, esperando a que ella continuara. «Pero no terminamos por vos, Alejandro. Terminamos porque me di cuenta de que no es justo estar con alguien cuando no lo amás completamente. ¿Y eso qué significa para nosotros? No lo sé. Vos me lastimaste mucho hace 7 años, y aunque entiendo por qué te fuiste, aunque entiendo que no sabías que estaba embarazada, no puedo simplemente olvidar todo ese dolor. Nunca te voy a pedir que lo olvides, pero sí te voy a pedir que me des una oportunidad de demostrarte que ya no soy la misma persona que era hace 7 años. ¿Y cómo vas a hacer eso? Día a día, siendo constante, siendo honesto, poniéndote a vos y a Mateo antes que cualquier otra cosa». Lucía lo miró por un largo momento. «Va a tomar tiempo, Alejandro. Mucho tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Y no va a ser fácil. Mateo va a tener preguntas. Ricardo va a estar confundido. Toda la situación va a ser complicada. Las mejores cosas siempre son complicadas». Por primera vez en meses, Lucía sonrió genuinamente. «Ok, pero vamos a ir muy despacio. Tan despacio como vos querás». 18 meses después de aquel primer reencuentro en el museo, la familia que nadie había planeado pero que todos habían ayudado a construir, se había encontrado su equilibrio. No era perfecto. Ricardo todavía venía a cenar 2 veces por semana y seguía siendo una presencia constante en la vida de Mateo.
Alejandro y Lucía estaban lentamente reconstruyendo su relación, pero vivían en apartamentos separados. Mateo seguía llamando papá a Ricardo y Alejandro a su padre biológico, porque eso era lo que se sentía natural para él. Pero funcionaba. Y a veces, las familias que funcionan no son las que siguen las reglas tradicionales, sino las que se construyen con amor, paciencia y mucho trabajo. 2 años después, era el 8º cumpleaños de Mateo, y toda la familia no tradicional estaba reunida en el pequeño jardín del nuevo departamento, que Lucía y Alejandro habían conseguido en la colonia Roma Sur. No vivían juntos aún, pero habían decidido mudarse a lugares más cercanos para facilitar la logística familiar. «Mateo, vení a soplar las velas», gritó Lucía desde la mesa donde estaba el pastel de chocolate que había hecho esa mañana. El niño corrió hacia la mesa, seguido por Ricardo, Alejandro, Elena y algunos compañeritos de la escuela. «¿Qué vas a pedir?», le preguntó Ricardo. «Es secreto», respondió Mateo con una sonrisa traviesa. Sopló las 8 velas de una vez, mientras todos aplaudían. «¿Ya podemos saber qué pediste?», insistió Alejandro. «Pedí que mi familia siempre esté junta, aunque sea diferente a las otras familias». Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ricardo le puso una mano en el hombro a Alejandro en un gesto de camaradería que habría sido impensable 2 años atrás. «¿Y sabes qué, campeón?», le dijo Ricardo. «Creo que tu deseo ya se cumplió». Mientras Mateo abría sus regalos, rodeado de 3 adultos que lo amaban de maneras diferentes, pero igualmente profundas, Lucía se dio cuenta de que a veces las mejores historias no son las que terminan como uno espera, sino las que terminan como necesitan terminar. Alejandro había aprendido que el éxito real no se mide en dólares, sino en abrazos de buenas noches. Ricardo había descubierto que el amor verdadero a veces significa aprender a compartir, y Lucía había entendido que las segundas oportunidades existen, pero solo funcionan cuando las personas realmente cambian. Mateo, por su parte, había aprendido la lección más importante de todas, que las familias vienen en todas las formas y tamaños, y que lo único que realmente importa es el amor. ¿Qué te pareció la historia de Lucía, Alejandro, Ricardo y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.